Hola y bienvenidos a mi canal. Me llamo Clara Benavente. En el preciso instante en que mi marido cruzó el umbral, tras haberse esfumado un mes entero en Europa, se quedó petrificado, como si le hubieran asestado un golpe seco en pleno pecho. Se quedó ahí, gélido bajo el marco de la puerta, con la mirada perdida recorriendo cada rincón del salón, que ahora estaba vacío, salvo por un montón de cajas perfectamente etiquetadas y apiladas contra la pared. Mi pequeña descansaba en su Moisés junto al ventanal, arropada bajo su mantita amarilla. El aire en el piso ya no apestaba a pañales ni a leche de fórmula. Ahora olía a limpio, a cítricos. ¿Y qué hay de mí? Pues ni una lágrima ni un ruego. Ya no le miraba como solía hacerlo, como si él fuera el eje sobre el que giraba mi mundo. ¡No, por Dios!, exclamó Diego con la voz quebrada mientras intentaba dar un paso hacia adentro. «Esto no puede estar pasando». Yo me limité a apoyarme en la mesa del comedor, cruzándome de brazos por primera vez en semanas. «Ya ha pasado», le solté con una calma absoluta, pero para que entiendas por qué aquel momento me supo a un final y a un renacimiento a la vez, tenemos que rebobinar hasta la noche en que soltó aquello de que necesitaba aire. Apenas habían pasado 4 semanas desde que di a luz. Todavía sentía el tirón de los puntos cada vez que me incorporaba demasiado rápido. Tenía la espalda destrozada después de pasarme horas acunando a una niña que no paraba de llorar. No había logrado dormir más de hora y media del tirón desde que salimos del hospital con Elena. Cada espejo de la casa me devolvía la imagen de una desconocida, con ojeras profundas y el pelo recogido de cualquier manera en un moño desesperado. Mientras yo caminaba sin descanso por el pasillo con Elena pegada al pecho, Diego estaba ahí, sentado a la mesa, pegado al móvil. De repente, soltó: «No puedo respirar más en esta casa». Al principio creí que hablaba del llanto del bebé, de la montaña de ropa sucia que se acumulaba por las esquinas, o de que no hablábamos de verdad desde el parto. Pero me miró con esa frialdad tan suya, la misma cara que pone cuando ya ha tomado una decisión. «Necesito un tiempo», sentenció. «Unos amigos se van un mes por Europa, España, Italia, quizá Grecia, y creo que debería unirme a ellos». Soltó así, sin más. De hecho, solté una carcajada. Pero no es que me hiciera gracia, es que sonaba tan sumamente absurdo que mi cerebro se negaba a procesarlo como algo real. «¿Me estás vacilando?», le pregunté. Él simplemente asintió con la cabeza, muy despacio. «Clara, siento que me estoy perdiendo a mí mismo», me soltó. «Ya solo hablamos de pañales y de toallitas. Estás de mal humor a todas horas». «Necesito despejarme antes de empezar a odiarlo todo». Esa última palabra, todo, me golpeó como un mazazo. Estreché a Elena contra mi pecho mientras ella balbuceaba, notando cómo la tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo. «Acabo de tener a tu hija», le grité. «Apenas puedo dar 2 pasos sin que me duela todo. No sé lo que es dormir. Llevo días sin sentarme a comer un plato caliente y tú me vienes con que te vas de vacaciones». Él se puso a la defensiva. «No son unas vacaciones, es por mi salud mental. La gente lo hace constantemente». «No la gente con bebés», quise gritarle yo. «No los maridos que juraron que esto sería cosa de 2. «¿No puedes esperar al menos un par de meses?», le supliqué. «O vete solo una semana, que venga tu madre a echarme una mano y buscamos una solución». Pero él ya estaba en otro planeta. «Los billetes ya están comprados. Me largo el martes». El martes. Faltaban 3 días. Recuerdo quedarme allí quieta, bajo la luz amarillenta de la cocina, dándome cuenta de que mi marido había estado organizando su huida, mientras yo todavía estaba aprendiendo a sostener a nuestra hija, sin sentir que se me iba a romper entre las manos. Le plantó un beso a Elena en la cabecita antes de marcharse. Me soltó un «te quiero» y juró que llamaría a diario. Después, se subió a un coche con una mochila al hombro y una expresión que no era, ni de lejos, la de un hombre que siente pena por dejar atrás a su familia. Me quedé apoyada contra la pared mucho después de que se perdieran las luces del coche, sintiendo el corazoncito de mi niña latiendo contra el mío. Esa fue la noche en la que algo dentro de mí hizo crack. No fue un ruido fuerte ni dramático. Fue algo sutil, lo justo para dejar paso a la verdad. Si la vida se ponía cuesta arriba, Diego no arrimaba el hombro. Él simplemente se largaba. La primera noche tras la marcha de Diego, Elena se pasó 4 horas seguidas llorando.
No era ese llanto suave y rítmico que ya me había acostumbrado a calmar con balanceos. Era un grito desgarrador que parecía abrir una brecha entre las dos. Estuve deambulando por el pasillo a las 3 de la mañana, susurrándole 1000 disculpas a un bebé que no entendía mis palabras, pero que sentía cada uno de mis temblores de miedo en el pecho. Sentía que mi cuerpo todavía no era mío. Mi médico me había advertido sobre la recuperación del posparto, los puntos, el cansancio y ese carrusel de emociones, pero nadie me preparó para la soledad tan profunda que se siente cuando la persona que prometió estar a tu lado decide esfumarse. Diego me mandó un mensaje a la mañana siguiente. Era una foto de una playa, agua cristalina, arena brillante y un cóctel bajo el sol. Ojalá estuvieras aquí, decía el texto, rematado con un emoji sonriente. Me quedé mirando la pantalla mientras Elena dormía sobre mí, y yo sentía cómo la leche me calaba el vestido. Ojalá estuviera allí. Llevaba 2 días sin ducharme. Le contesté que apenas lograba pegar ojo. Estoy agotada, le puse. Aparecieron los 3 puntitos de que estaba escribiendo, pero luego se borraron. Finalmente, su respuesta fue: intenta relajarte, el estrés no le viene bien a la niña. Me entró tal ataque de risa que acabé llorando. A partir de ahí, los días se volvieron una mancha borrosa. Alimentar, cambiar pañales, esterilizar biberones y tratar de recordar si me había tomado las vitaminas. A veces me sentaba en el suelo y me daba cuenta de que no recordaba la última vez que había comido algo que no fueran sobras frías. Al quinto día, su madre se presentó sin avisar. Lucía Benavente entró en casa envuelta en una nube de perfume y con una cara de espanto tremenda. «¡Vaya!», soltó mirando el fregadero lleno de platos sucios. «Pensé que la maternidad se te daría algo mejor». Me mordí la lengua con tanta fuerza que me supo a sangre. «Es que no he tenido mucha ayuda», le solté con toda la intención. Ella se limitó a apartar la mirada mientras se miraba su manicura perfecta. «Los hombres necesitan su espacio, Clara. Diego siempre ha sido un chico muy sensible. Si lo agobias con todo esto», soltó haciendo un gesto vago hacia la cuna. «Lo único que vas a conseguir es que se aleje más». Me entraron unas ganas locas de preguntarle qué clase de libertad se suponía que tenía un recién nacido, pero en su lugar me eché a llorar. Es que cuando llevas semanas durmiendo apenas 2 horas, sale mucho más a cuenta llorar que ponerse a discutir. Se quedó apenas 20 minutos. Le dio tiempo a criticar cómo tenía la colada y a sugerirme que pasara de la lactancia y usara biberones, que según ella era menos dramático. Se marchó prometiendo que se pasaría la semana que viene. Me quedé apoyada en el marco de la puerta después de que se fuera, con Elena apretada contra mi pecho, y sentí cómo algo empezaba a arder dentro de mí. Aquella noche, con el despiste, me olvidé hasta de echar la llave a la puerta principal. Estaba sentada en los escalones, intentando recuperar el aliento en medio de otra crisis de llanto, cuando una voz dulce me dijo: «Cariño, parece que te vas a desmoronar en cualquier momento». Al levantar la vista, vi a la señora Evelia en el umbral. Es una enfermera jubilada, ya en los 70, que siempre va impecable y camina como si tuviera una cita importantísima a la que llegar. Antes de que pudiera decir ni mu, me quitó a Elena de los brazos con una delicadeza asombrosa. «Te vas a dar un baño ahora mismo», me ordenó, «y vas a comer algo que no sea recalentado». La obedecí como si me estuviera dando el oxígeno que me faltaba. Cuando salí 20 minutos después, me había preparado unos huevos con tostadas. Elena dormía plácidamente sobre ella. «No tendrías que estar pasando por esto sola», me dijo Evelia mirándome fijamente. «Y no eres débil por necesitar ayuda, pero lo que sí necesitas es un plan». «¿Un plan?», repetí yo, casi sin fuerzas. Ella asintió con firmeza. «Apoyo, asesoría legal y claridad con tus cuentas. Empieza a anotarlo todo. Fechas, mensajes, gastos. No lo hagas por venganza. Hazlo porque tienes que protegerte a ti misma y a esa criatura». Esa noche, cuando se marchó, abrí una libreta y apunté el día exacto en que Diego se había largado. Y seguí escribiendo. Por primera vez desde que cruzó la puerta, dejé de esperar a que volviera para salvarme. Empecé a trazar mi propia ruta de escape. Lo primero fue secarme las lágrimas y dejar de usarlas frente a la pantalla del móvil. Durante casi una semana tras la huida de Diego, no paré de enviarle mensajes desesperados en mitad de la noche, actualizaciones sobre Elena, lo mucho que me dolía todo
el miedo que me consumía. Me autoengañaba diciendo que solo lo mantenía informado, pero la realidad era que mendigaba su atención. Al octavo día, me puse a revisar nuestro historial de chat y lo vi todo con una claridad hirviente. Fotos de raciones y cañas, una imagen de Diego muerto de risa con sus colegas de la facultad, la foto de un paisaje al atardecer con el texto «Necesitaba esto». Y justo debajo, mis mensajes. Párrafos interminables, llamadas perdidas camufladas de conversaciones pendientes. En ese momento, algo dentro de mi cabeza hizo silencio. No borré nada, hice justo lo contrario, lo imprimí todo. Esa mañana, la señora Evelia me acompañó a la biblioteca pública para que pudiera usar la impresora y consultar los servicios de asistencia legal gratuita. Ella se quedó con la niña mientras yo guardaba folios y folios en una carpeta de plástico. Sentía que mis manos temblaban un poco menos con cada hoja que pasaba por el rodillo. «No estás siendo exagerada», me susurró ella. «Estás siendo previsora». Previsora. ¿Qué palabra tan extraña me resultaba? Era como probarse un vestido que jamás pensaste que te pondrías. Esa misma tarde, agendé una cita con una abogada de familia en el centro. No es que fuera a pedir el divorcio ya mismo. Todavía no. Solo necesitaba saber qué sería de mi vida si la versión del matrimonio de Diego, esa en la que él se esfuma cuando las cosas se ponen feas, era la única que él estaba dispuesto a ofrecer. La abogada, una mujer muy pausada llamada Raquel, no me juzgó en absoluto. Se limitó a hacerme preguntas puramente prácticas. ¿A nombre de quién está la casa? De los dos. ¿Y las cuentas bancarias? Casi todo está a su nombre. ¿Ha colaborado en los cuidados de la niña desde el parto? Negué con la cabeza. Ella asintió despacio y me puso delante un bloc de notas. Empieza a documentarlo todo, me dijo. Sus billetes de avión, sus gastos en el viaje, cualquier mensaje donde deje claro que te ha dejado desamparada en pleno posparto. Esto no va de venganza, se trata de previsión y de seguridad. Previsión. Otra palabra nueva para mi vocabulario. Esa noche, en cuanto Elena se quedó roque por fin, abrí la aplicación del banco y se me cayó el alma a los pies. Diego se había pulido casi 8,000 euros en apenas 2 semanas. Hoteles, cenas, excursiones. Y mientras tanto, la factura del hospital seguía cogiendo polvo en el montón de las cartas sin abrir. Esta vez no me tembló el pulso. Traspasé a una cuenta nueva lo justo para cubrir el alquiler, la comida y un fondo de emergencia para la niña. Lo dejé todo registrado con una nota digital explicando el movimiento, sin ocultar nada, sin robar, protegiéndonos. Durante los días siguientes, empecé a poner orden en algo más que los números. Diseñé un horario de tomas que me permitía tener 2 ratos de descanso garantizados. Me apunté a un grupo de apoyo online con mujeres cuyos maridos trabajaban de noche o estaban desplazados. Mujeres que entendían lo que era esto sin adornarlo. Empecé a sacar a Elena a dar paseos cortos por el barrio, dejando que el sol me diera en la cara para recordar que el mundo seguía ahí fuera, más allá de las 4 paredes de mi cuarto. Una tarde, me quedé un rato mirando las fotos de Diego que teníamos en la mesilla. El día de nuestra boda. Unas vacaciones en la playa de hace 3 años. Él sonriendo al lado de una barbacoa. Las fui quitando una a una y las metí en una caja. No fue por rabia, fue por pura lucidez. No podía seguir durmiendo al lado de la imagen idealizada de un hombre que me había demostrado que era capaz de dejarme tirada en cuanto la realidad se ponía fea. No rompí las fotos, no pretendía borrar nuestra historia. Simplemente estaba haciendo sitio a la verdad. Para cuando Diego me mandó un mensaje confirmando su vuelo de vuelta, yo ya había terminado de imprimir hasta el último extracto bancario. «¡Qué ganas de que lo solucionemos!», me puso. Yo ya tenía la carpeta cerrada. Puse la carpeta sobre la mesa de la cocina, bien colocada. Por primera vez desde su partida, no sentía ese nudo en el estómago por su regreso. Estaba lista. Diego eligió un martes por la tarde para volver. Ni un fin de semana, ni una noche de esas en las que la casa se siente oscura y vacía. Fue un martes cualquiera, radiante, con la luz del sol bañando las paredes de madera, haciendo que cada detalle se viera con una nitidez absoluta. Oí el coche aparcar antes incluso de que su llave girara en la cerradura. Elena dormía en su Moisés junto a la ventana, con sus deditos moviéndose despacio, como alas de mariposa. El lavavajillas zumbaba suavemente y un hilo de vapor salía de la olla de sopa en el fuego.
Por primera vez desde que nació la niña, mi hogar se sentía en equilibrio. Cuando la puerta se abrió, Diego entró con un bronceado que no se había ganado y una sonrisa que se le borró de la cara en cuanto me vio. Su mochila cayó al suelo con un golpe seco. Vio las cajas alineadas contra la pared, marcadas con mi letra. Ropa de invierno, libros de la carrera, documentos del banco. Sobre la mesa de la cocina descansaban 3 tacos de folios junto a una carpeta de cartón. Había hojas de calendario con círculos rojos, capturas de sus mensajes y extractos bancarios con sus gastos bien subrayados. Encima de todo, una carta del despacho de Raquel detallando las condiciones de manutención y las obligaciones financieras. No estaba firmada, pero era muy real, y coronando el montón, una sola nota escrita a mano. Él rozó el papel con unos dedos que, de repente, ya no parecían tan firmes. Me abandonaste cuando más hundida estaba, leí en voz alta, y he aprendido lo fuerte que puedo llegar a ser sin ti. Se le cortó la respiración. No, no, exclamó, sacudiendo la cabeza como si pudiera borrar la realidad por la fuerza. Esto, esto no es justo. Te dije que necesitaba aire. Pensé que lo habías entendido. Yo me limité a apoyarme en la encimera, con los brazos cruzados. Vaya si lo entendí. Le solté. Te quedó claro que tu libertad valía más que nosotras. Él se encogió, como si le hubiera dado un bofetón. Por un instante, el único sonido en el salón era el rítmico y dulce respirar de Elena. Está enorme, balbuceó al fin, acercándose a la cuna con la cautela de quien se aproxima a un extraño. Ha cambiado muchísimo. Eso es lo que pasa cuando los bebés crecen, le espeté. Incluso cuando sus padres no están delante para verlo. Se pasó la mano por el pelo, inquieto, como un hombre que intenta huir de algo invisible. Pero si te llamaba, protestó. Si te escribía para ver cómo estabais, nunca me dijiste que la cosa estuviera tan mal. Te dije que no podía más, le recordé. Te dije que tenía miedo, y tú me soltaste que me relajara y me mandaste fotos de tus copas. El color se le escapó de la cara de golpe. No me había dado cuenta, empezó a decir, pero se calló, porque reconocerlo era precisamente lo que había estado evitando durante todo un mes. Sus ojos volvieron a caer en la carta de la abogada. ¿Has hablado con un abogado?, preguntó con la voz en un hilo. He buscado información, que es distinto, le corregí. Se desplomó en una silla, como si las piernas le hubieran fallado de repente. No me vas a quitar a Elena, ¿verdad? Me soltó, más como una súplica que como una pregunta. No voy a tomar ninguna decisión a la ligera, pero voy a marcar límites, algo que, por lo visto, nuestro matrimonio nunca tuvo. Se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir. Por primera vez desde que lo conozco, Diego Benavente me pareció alguien pequeño, no físicamente, sino por dentro. Era como si esa fachada de tío atractivo que siempre se escaqueaba de sus responsabilidades con buenas palabras se hubiera desmoronado. No tenía dónde esconderme. Pensé que, si me tomaba un último mes para mí, volvería con las pilas cargadas. Admitió mirándose las manos. No pensé que tú cambiarías tanto. No pensaste que sobreviviría, pero aquí estamos, sentencié. Elena se removió y un pequeño quejido escapó de sus labios. Instintivamente, los dos dimos un paso hacia ella. Nos quedamos frente a frente, separados por la cuna. ¿Puedo?, me preguntó, señalándola con un gesto tímido. Yo dudé un segundo. Dio un paso atrás y él, con una mezcla de vergüenza, esperanza y pura culpa, cogió a su hija en brazos. No pudo evitar que se le escaparan las lágrimas antes de que pudiera decir nada. He sido un estúpido, le susurró al oído a la niña. Pensaba que podía darle al botón de pausa a lo de ser padre, a lo de ser marido. No me daba cuenta de lo que me iba a costar el numerito. Yo no le solté ni una palabra, porque un lo siento no es más que el principio. Esa primera noche, Diego no pegó ojo. Podía oírle deambular por el salón mucho después de que Elena y yo nos hubiéramos acostado, abriendo y cerrando puertas con un cuidado excesivo, moviéndose con sigilo, como si temiera que la casa misma fuera a echarlo si hacía el más mínimo ruido. A las 3 de la mañana, Elena empezó a inquietarse. No era un llanto fuerte, sino ese ruidito de búsqueda, de pura necesidad.
Durante semanas, ese sonido había hecho que mi cuerpo se pusiera en marcha antes incluso de que mi cerebro despertara. Pero esta vez me quedé quieta. Esperé. A través del tabique oí los pasos de Diego. Hubo un silencio y de repente el crujido del Moisés. Luego escuché su voz muy insegura. Pequeña, tranquila, que papá está aquí. Se oyó el traqueteo de un cajón y el sonido de un biberón calentándose en la cocina. El llanto de Elena cesó. Me quedé mirando al techo con los ojos empañados. No es que de repente todo se hubiera arreglado, ni mucho menos, pero por primera vez desde el parto no estaba sola ante el peligro. A la mañana siguiente nos sentamos frente a frente en esa mesa de comedor que yo había convertido en mi centro de operaciones. Sé que pedir perdón no sirve de mucho, dijo Diego. Tenía los ojos inyectados en sangre y había perdido toda esa chulería que solía tener. No sé ni por dónde empezar a reparar lo que he roto. Es que no lo vas a reparar, le contesté con mucha calma. Lo vas a reconstruir ladrillo a ladrillo, y solo si estás dispuesto a hincar los codos. Él asintió al momento, como si estuviera esperando órdenes. Se acabó lo de desaparecer, continué. Terapia individual, terapia de pareja, transparencia total con las cuentas y turnos de noche compartidos para cuidar a Elena. Y otra cosa, tu madre no vuelve a decidir qué es lo que le conviene a este hogar. Se puso firme. De acuerdo, dijo. Lo haré todo. Le observé fijamente, buscando algún rastro de su antigua actitud defensiva o de ese encanto fácil que siempre usaba para escurrir el bulto y evitar las consecuencias. No había ni rastro de aquello. En las semanas que siguieron, Diego cumplió con todo lo que le había exigido, y no con promesas dramáticas, sino con una constancia silenciosa. Aprendió a sostener a Elena de tal forma que ella se calmaba casi al instante. Se memorizó sus horarios de comidas, no faltó a ninguna sesión de terapia, incluso esos días en los que se le veía que preferiría estar en cualquier otra parte. Una tarde, al volver a casa de mi grupo de apoyo, me lo encontré sentado en el suelo del salón, rodeado de juguetes y libros infantiles. Me miró con una mezcla de asombro y orgullo. Se ha quedado frita en el cuarto capítulo, me susurró. Casi se le escapa una sonrisa. La confianza no regresó de golpe, fue volviendo en pequeños pedazos. Volvió la primera noche que él insistió en que yo durmiera del tirón mientras él se encargaba de todo. Volvió cuando dejó de mirar el móvil durante la cena para escucharme de verdad. Y volvió, sobre todo, el día que le dijo a su madre, con firmeza pero con respeto, que nuestras decisiones ya no estaban sujetas a sus comentarios. El cambio real no es un espectáculo, es algo que se trabaja a diario, es repetición, es humildad, es elegir la responsabilidad cada día, incluso cuando nadie te está mirando. Una noche, mientras estábamos los dos de pie junto a la cuna de Elena, Diego me buscó la mano. No la aparté. No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque, por fin, el futuro se sentía como algo que podíamos construir juntos, en lugar de algo que yo tuviera que sobrevivir a solas. ¡Hasta la próxima!